Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese. Hoy culminamos el ciclo de visitas a las zonas veredales, a las diferentes zonas veredales que hay en Antioquia. Y para concluir, estoy con el comandante del bloque Efraín Guzmán, el que todos conocíamos como José María Córdoba, que por algún tiempo también se llamó Iván Río. Estoy con el comandante Álape. Comandante, bienvenido a Oriéntese. Yo quisiera aprovecharlo, usted es miembro negociador permanente en La Habana, es una de las figuras de las FARC en Colombia, que hoy está yendo a todos los sitios de este país a hablar de los acuerdos, para que habláramos no tanto de lo que me he encontrado en las zonas veredales, en algunas hay avances, me he encontrado una enorme voluntad por parte de hombres y mujeres de las FARC en cumplir con su palabra. De hecho, están en zonas veredales que aún no están utilizando, están viviendo en cambuches, tal vez por descoordinación, por falta de logística del gobierno nacional o por incumplimiento, no sé ustedes cómo lo llamarán, pero quisiera tocar con usted temas un poco más generales. ¿Qué ha sido para usted, para el bloque, para su gente, esta negociación con el gobierno nacional, comandante? A ver, todo este ha sido un proceso de lucha enmarcado en lo que podríamos decir la visión que se tiene desde una organización en resistencia que se plantea transformaciones en la vida económica, en la vida social del país, en todo ese proceso que llamamos de construir nuevo país. Por supuesto que el proceso de conversaciones para construir el acuerdo de paz lo evaluamos en el marco de la lucha política, de la lucha por las transformaciones políticas del país. Entonces cada paso que se va avanzando es producto de debates que están en el marco, podríamos decir, general de la confrontación clasista que caracteriza todo el marco de transformaciones de las sociedades. Sin embargo, Pastor, podríamos decir que 52, 53 años de lucha armada para transformar el Estado, pues no se logró, así como el Estado tampoco logró en 53 años acabar con las FARC. Hubo un empate militar negativo para el pueblo que por fin lleva a unas negociaciones y a unos acuerdos en las cuales, por supuesto, entonces ustedes van a transformar las armas en la palabra, hacer política en Colombia. Yo creo que es que todo el tema del conflicto no se puede asumir como si aquí se hubiera generado un pulso donde los dos actores se hubiesen puesto de acuerdo. Aquí lo que hay que entender es que toda la resistencia guerrillera es producto de unas causas que generaron una serie de hechos de violencia desde el Estado, desde el establecimiento. Y fue un proceso que se fue generando y creciendo en la medida de que el Estado era mucho más agresivo e indolente con los marginados. Por eso, tratar de ponerlo de manera tan sencilla, decir que es que hay un pulso, no, creo que aquí se dio un proceso de luchas reivindicativas, de luchas guerrilleras, de resistencia, que llegaron a un momento en esa confrontación de unas políticas violentas, militaristas, de judicializar a todas las expresiones de protesta, de transformaciones, que
nos encontramos en el momento en que hubo que tomar cierta responsabilidad, no hablo de conciencia, sino de responsabilidad con el país, desde la clase dirigente y de la insurgencia. Las FARC en su historia siempre ha recorrido caminos de solución política, de búsqueda de solución política, desde sus orígenes en Marquetalia. No es para las FARC una política nueva, es una política en la que carecimos la mayoría de generaciones de las FARC, fue en esa acción por buscarle soluciones políticas al conflicto. Y llegamos en un momento en que, después de haber recorrido la Uribe, recorrido Caracas, Tlaxcala, el Caguán, llegamos a La Habana y encontramos una disposición de la clase dirigente, del gobierno de Santos, de poder avanzar en acuerdos concretos. Y eso fue lo que logramos. Nosotros lo hemos entendido como un nuevo escenario para la lucha. Aquí lo que hicimos fue parar la guerra en un acuerdo que silencia fusiles, que diríamos transforma la acción de las armas, la acción de los disparos como mecanismo de, diríamos, de comunicación y de resistencia por la acción de la palabra, de la acción organizada de las gentes, de la ciudadanía volcada en establecer nuevos derechos, en establecer unas políticas públicas que efectivamente permitan que la paz se sienta en los territorios. Es lo que hemos logrado y es la visión que tenemos frente al proceso. Estoy completamente de acuerdo con usted, comandante Álape, que esto no es entre blanco y negro, esto tiene una serie de grises y de colores, y precisamente estamos aquí en los campamentos del Frente 34 en una zona que aún donde el conflicto persiste y persiste enormemente la pobreza en esta zona de Colombia, el abandono estatal en esta zona del país, en este Chocó hermoso, maravilloso, multicultural, donde están todas las riquezas naturales, pero donde la gente no tiene los más mínimos servicios públicos, comandante, y sin embargo, sin haber superado ese conflicto social, ustedes se abocan a la política. Es que la acción política desde la visión de las FARC está más ligada a actos concretos con comunidades en los territorios que, diríamos, a la política que ha conocido el país, que es más la politiquería, que es la acción exclusiva de la palabra en la promesa. Las FARC lo que está haciendo es política con actos. Por eso ven a las FARC que, a pesar de que los gobiernos no ha cumplido con toda la infraestructura que se aprobó para poder llegar a las zonas veredales y a los puntos transitorios de normalización, las FARC llegan a poner toda su fuerza, sus energías, su disposición para superar esas adversidades, basadas en, diríamos, una concepción y casi que una cultura del ser fariano que es en todo momento superar adversidades. Las FARC se construye superando adversidades, con muchos golpes en su formación y en su crecimiento, pero siempre unidas en un pensamiento de crecer la resistencia, el núcleo, y así hoy esto lo vamos a aplicar y lo estamos aplicando en la vida política. Carecemos en la adversidad para construir país, en la acción para poder garantizar que todas las amenazas violentas contra el proceso puedan entrar a desmontarse. Ese, diríamos, es el centro de la acción. Por un lado, hacer actos como este de responsabilidad en las que se está demostrando de que sí hay unos colombianos que todavía creen en la fuerza de la palabra empeñada. Y las FARC está mostrando que tiene esa responsabilidad cuando da su palabra. Por eso iniciamos además la dejación de armas, a pesar de que todavía no hay la infraestructura de las zonas, no hay seguridad jurídica todavía para los guerrilleros, todos los temas de seguridad para las comunidades en el marco de lo que se acordó en el punto 3 no se ha cumplido.
pero creemos que esto hace posible de que la gente haga conciencia de que a los gobiernos se les nombra, se les elige para que cumplan. Es, diríamos, parte de esa pedagogía política en que está comprometida las FARC. Comandante Pastor, me voy a ir el primer corte de comerciales desde acá, desde el campamento del Frente 34, donde las diferentes compañías se han aglutinado para dar ese paso hacia un nuevo país, para ir muy cerca a la zona veredal definitiva donde entregarán sus armas. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntese, con Pastor Ala Pérez, el comandante del bloque Efraín Guzmán, miembro del Estado Mayor del Secretariado de las FARC, negociador permanente en La Habana y uno de los voceros más importantes que tiene en este momento el proceso en Colombia. Comandante, yo despedía el bloque anterior y usted me corrigió, donde van a dejar las armas. ¿Hay alguna dificultad semántica con eso de la dejación de las armas, comandante? Bueno, a ver, para sus televidentes, para el país, quiero aclarar dos temas. Primero, yo no soy el comandante del bloque de Efraín Guzmán. Ya diríamos, el bloque de Efraín Guzmán deja de funcionar como bloque y se está funcionando ya en una nueva estructura, diríamos, en transición a fuerza política, económica, social y cultural activa en las zonas y puntos transitorios de normalización. Ahora hay unas coordinaciones, está efectivamente un Estado Mayor transitorio hacia la acción política, la transformación de fuerza guerrillera a fuerza política. Por eso ya no se habla del bloque, sino de las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización en el noroccidente colombiano, que era la estructura político-militar del bloque Efraín Guzmán. Esto que le estoy diciendo, ¿qué es lo que representa? De que ya las FARC han hecho desde su propia estructura una transformación de fuerza política, de fuerza político-militar, enmarcándose a fuerza política. Esto además permite aclararle a los que de manera perversa hacen acciones y campañas contra el proceso de paz, de que ya la estructura de las FARC está caminando seriamente a su proceso de construcción de fuerza política. Pero qué importante eso, comandante. Quería decirle que además nosotros hay un lenguaje, el lenguaje tiene mucha fuerza, tiene una fuerza ideológica. Nosotros no estamos entregando armas, estamos dejando las armas porque es un proceso general que el país empieza a desarmarse. No solamente las FARC, el Estado también empieza a desmontar toda su estructura militar y represiva contra el pueblo en un proceso de ampliar democracia y construir democracia. Por eso las FARC empiezan y dejan las armas y el Estado también tiene que empezar todo su proceso de dejar las acciones violentas, de las acciones represivas contra la población y tienen que enmarcar todo su sistema de seguridad en el marco de todo lo que tiene que ver con el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, protección, garantía de los derechos humanos. Eso implica que vamos a construir un nuevo país, por eso hablamos de nuevo país. No es una expresión de propaganda, sino que es de mucho contenido de acción. Entonces, lo primero, ¿por qué explico que por qué es importante? Pues sencillamente porque ya las FARC es una estructura más política en estos momentos que una estructura guerrillera. Y qué importante eso que está diciendo Pastor Alape, porque yo lo presenté como comandante y en esa nueva, en ese caminar, en ese trasegar hacia la vida política, pues usted pasa de ser un guerrillero a ser un dirigente político y eso es lo que esperamos en este país, de esa apertura que el Estado precisamente permita hoy
un accionar que por 53 años no lo permitió. Sí, ahora estamos en una actividad en la que todavía tenemos una responsabilidad como conductores en la organización. Y ese liderazgo en la organización, pues sencillamente se ha establecido como comandante. Entonces, pues ahora comandamos una fuerza política. Ya el Congreso nos definirá si será el señor dirigente, el compañero dirigente, el camarada dirigente, o cuál va a ser, diríamos, la expresión de identidad, de relacionamiento entre nosotros. Y ahora, efectivamente, de los acuerdos, para continuar todo el proceso de la mesa, ya no en la negociación, sino en la implementación, se establecieron dos mecanismos, que es la comisión de seguimiento, impulso a la verificación y a la implementación, que le decimos la CECIBI, y el Consejo Nacional de Reincorporación, que es en el CNR, es el CNR. En la CECIBI está en representación de las FARC el comandante Iván Márquez, Victoria Sandino y Jesús Santriz. En el Consejo Nacional de Reincorporación, por parte de las FARC, en representación de las FARC, está Pastor Alape y Jairo Quintero. Del gobierno, en la CECIBI están los ministros, fundamentalmente coordinados por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y en el CNR está, y el ministro del posconflicto, el ministro Pardo, Rafael Pardo, y está en el CNR la doctora Clara López, ministra de Trabajo, y Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana de Reintegración. Pastor, me voy a ir al segundo corte de comerciales y cuando regresemos voy a preguntarle qué es para usted la paz. Ya le pregunté a los comandantes de los diferentes frentes. Ahora, usted que ha trabajado este tema 4 años, desde La Habana, con el gobierno, con todas las dificultades que eso pudo haber tenido, pero también mirando ese país que va a empezar a ser ese nuevo país que todos los colombianos y colombianas debemos construir. Sería muy importante que nos diera unos tipsitos de hacia dónde avanza este país en el camino a la paz. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Orientes, este programa con Pastor Alape. Él es comandante de las FARC en Colombia, uno de los negociadores permanentes en La Habana y una persona que va a jugar dentro de ese seguimiento, de ese acompañamiento, de ese nuevo modelo que va a generar este proceso en Colombia, un papel muy importante. Terminaba preguntándole, comandante, ¿qué es para usted la paz? A ver, nosotros hemos planteado siempre, no más que una consigna, una visión, que la paz es todo un proceso de inclusión de todos los sectores marginados, de todos los excluidos, para que la justicia social pueda abarcar a todos. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que tenemos que reconciliarnos, es decir, impulsar una cultura de paz que implica vivir en la diferencia, debatir argumentadamente, sin el riesgo de tenernos que ir a los plomazos o a los puños. Es decir, una cultura de debate, de ideas, de argumentos para construir país. Entonces la paz sencillamente es que se pueda, que cada ciudadano pueda realmente desempeñarse como un ciudadano, con responsabilidades, con deberes, pero también con derechos. ¿Qué decirle a ese puñado de colombianos que vivió de la guerra, que se enriqueció con la guerra, que se fortaleció, que hizo poder desde la guerra y que hoy no quieren este proceso? No, que necesariamente aquí hay mucha doble moral. Efectivamente hay unos sectores que se enriquecieron en la guerra y que creen que pueden mantener sus privilegios, pero hay un país
que tiene una opinión creciente frente a que esto hay que transformarlo. Y por supuesto que esto implica iniciar procesos de diálogos para poder construir el Pacto Nacional por la Paz, un pacto de no agresión entre todos los sectores políticos, un pacto que tendrá que empezar desde las localidades, las regiones y la nación entera, donde todos, absolutamente todos, nos comprometamos a que vamos a garantizar la no repetición de nuestra historia, que vamos a construir una nueva historia, con visiones, por supuesto, diferentes, modelo económico, unos pensarán que es mejor mantener este modelo depredador que va generando tantos desastres en el mundo, otros pensamos que esto hay que pararlo y hay que reflexionar, rehacer, reescribir, diríamos, la historia frente a todo lo que ha consistido el modelo de producción que ha imperado. Eso es lo que tenemos que construir. Y yo estoy seguro que muchos sectores que hoy, sobre todo en esta coyuntura que se acercan las elecciones, van a ser mucho más agresivos y van a tener muchas equivocaciones. Porque lo que viene mostrando el país, y cuando hablo del país estoy hablando de sociedades, de comunidades, es que no podemos repetir la historia. Y que esta es la oportunidad para salirnos de más de, diríamos, de 100 años de conflictos. Una construcción de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, que incluya a todos, donde todos participen, incluso la gente que sale de las armas de las FARC. Incluso la gente que salen de las armas de las FARC de alguna manera van a liderar todo este proceso. Estamos hablando incluso de personas en Colombia que hacen parte de toda la estructura de definiciones políticas que tienen las manos untadas de sangre. Con esa gente también hay que hablar. Ellos tienen que entrar a este proceso, tienen que hacer ese compromiso con la nación, de que aquí no se va a disparar un cartucho más y que aquí no se va a asesinar a ninguno más porque piense diferente, porque opine diferente, porque piense país de otra forma. Aquí lo que tenemos es que generar esa cultura del respeto, esta cultura del amor, una cultura de la reconciliación y una cultura, diríamos, de enlazar los afectos como país. Comandante, por último, dentro de esa descripción que usted me acaba de dar, caben entonces toda esta gente de los combos en las ciudades que tienen pequeños poderes, pero con quienes también hay que contar para construir ese nuevo país. Por supuesto, porque es que todo el tema de la violencia urbana, de los combos, es un problema que sus causas son económicas y sociales. Esto no tiene otras causas, es la misma discriminación, la exclusión, el abandono del Estado, de aquí ya no de regiones, de comunas, de sectores, y por encima de todos esos combos que se les llama hoy, de muchachos que los ponen a liderar estas bandas, están otros poderes. Entonces, por supuesto, tenemos que convocar a esos poderes a que hagamos el gran compromiso. Mire, señores, vamos a desmontar todo esto. Vamos a hacer un diálogo y escuchemos a esos muchachos que están hoy matándose entre ellos para que busquemos soluciones de formación, de participación, de poder soñar de que si se ganan un peso, lo van a disfrutar ellos y su familia. No que se ganen 1.000 millones de pesos en una semana, pero van a quedar muertos de pronto en la próxima semana. Aquí lo que hay que dar a todos estos muchachos es señales de vida, compromiso de vida. Es decir, tenemos que derrotar la muerte, tenemos que sacar la muerte del corazón y poder empezar a generar, cuando hablo de esa cultura, es todo un sentimiento que se exprese en emociones por la vida. Me alegra mucho, comandante Pastoral, hacer este programa con usted, finalizar esta serie de programas que he hecho en los diferentes campamentos con hombres, mujeres, comandantes, con sueños, con esperanzas, también con muchos temores, porque ahí la gente tiene temor después de muchos años de haber usado el fusil, de cómo hoy van a usar la palabra. Un último mensaje, aproveche este minuto que falta para concluir el programa para que
le envío un mensaje al pueblo colombiano, a la gente que nos está viendo en el exterior, comandante Pastor. A mí cada que me dicen de mensajes, recuerdo por allá cuando uno estaba pelado y los ciclistas, entonces siempre le un mensaje. No, pues aquí el mensaje sencillo es que esto hay que construir país, tenemos que comprometernos todos, tenemos que empezar a perdonarnos nosotros mismos para poder entender que hay que entender que otros se equivocaron, pero que tenemos la oportunidad de, diríamos, resolver todas estas situaciones y reponernos los años perdidos, poder responderle a el país, sobre todo al futuro, a las nuevas generaciones, de que vamos a construir un nuevo país. Amigos y amigas de Oriéntese, ya escucharon a Pastor Álape, un hombre que viene de hacer la guerra y que hoy invita a la reconciliación. Uno no entiende cómo quienes han hablado de que nunca han estado en la guerra hoy llaman a la muerte, a la destrucción de las posibilidades de un nuevo país. Hasta el próximo programa.